¿Qué tal, profes? Espero y estén bien. El día de hoy me ha tocado presentar mi trabajo de investigación. Mi nombre es Abner Alejandro Contreras Sánchez y actualmente curso mi último semestre en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. En la materia de investigación que llevé con el profe No y mis compañeros Eunice y Yair, nos involucramos en este proyecto que lleva por título Arquitectura de Software para el Sistema Integral de la Capellanía UNEM. Eventualmente este proyecto se dividió en 3 partes, del cual una de las partes me corresponde a mí, la cual es la implementación de la arquitectura de datos usando el modelo relacional y MySQL Community Edition para el diseño de la base de datos del sistema de capellanía UM. O sea, yo era el responsable directo de que los datos funcionaran bien, se registraran bien y se efectuaran consultas correctas, regresando información correcta. La introducción. Este proyecto tiene como propósito diseñar la arquitectura de los datos para la base de datos del sistema de la capellanía UM. Además, se creará usando el modelo relacional de las bases de datos SQL para ejecutar las operaciones de almacenamiento, acceso, mantenimiento y recuperación de los datos en un sistema de gestión de base de datos de licencia libre para reducir costos de operación. O sea, es diseñar la arquitectura de datos. ¿Pero qué es la arquitectura de datos? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una imagen de nuestro sistema donde se inicia sesión. Justificación. Aquí ponemos el por qué creemos que este proyecto es corto, cuál es el propósito. Y básicamente sabemos que los capellanes durante el semestre tienen entrevistas con sus alumnos, pero las entrevistas son a papel. Entonces el alumno tiene que llenar el papel y eso es muy complicado. Aquí podemos mencionar que el uso de nuestro sistema reduciría notablemente el tiempo en el que se efectúa esta entrevista, reduciendo el tiempo de llenado y aumentando el tiempo de poder platicar y conversar de parte del capellán con el alumno. Seguidamente, esto disminuirá radicalmente el uso del papel, mantendrá la información actualizada y organizada, agilizará el proceso de agendar una entrevista con el capellán, porque a veces es muy complicado encontrar a los capellanes, es muy difícil localizarlos, pero con el sistema tú agendas tu cita y en dado caso que el capellán realmente no pueda, se comunicará contigo y te hará saber qué otro horario sería el más adecuado para él. Los objetivos existen divididos en 2 formas: el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es implementar el uso de MySQL como gestor de la base de datos en la que se almacena la información adquirida por medio de la aplicación que mis compañeros estaban desarrollando. El objetivo específico es desarrollar la base de datos para centralizar los datos en un único servidor. Aquí debemos tener en cuenta que cada capellán de cada facultad tiene su propio tipo de formulario. No hay uno para todos. Cada quien crea su propio formulario de acuerdo a lo que era conveniente, de acuerdo a lo que necesite o quiera saber de los alumnos. Entonces, al estar centralizada la información en un medio digital, si tú antes estabas siguiendo un curso con un muchacho que tenía problemas o detalles y se cambia de carrera, ya no le vas a poder continuar dando seguimiento. Va a tener que ser el nuevo capellán, pero el nuevo capellán no sabe qué problemas pueda traer o qué situaciones esté viviendo. En cambio, con el sistema, se le puede dar seguimiento a los muchachos independientemente de si cambia de facultad o no. ¿Por qué? Porque los datos estarán registrados en la base y de ahí se pueden obtener los seguimientos, las anotaciones que su capellán anterior hizo acerca de él. El marco teórico. Aquí menciono los conceptos que debemos tener bien en claro para comprender el funcionamiento de los datos en las bases. Para empezar, debemos comprender qué es el modelo relacional. Bien, el modelo relacional está basado en el principio matemático de relación, que para esos fines es gratificante que se represente como una tabla, lo cual lo hace más fácil de comprender. Este modelo almacena todos los datos en las relaciones. Cada relación es un conjunto de datos. La información en este modelo no tiene un orden de almacenamiento. La organización de los datos se efectúa al hacer las consultas. De esta manera, la información no se hace confusa. Tiene que haber una relación correcta para que la información fluya de una manera adecuada entre tablas e incluso entre la misma tabla, entre la base de datos. El modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software que separa una aplicación en 3 componentes. M, modelo.
V, vista, y C, controlador, el modelo vista controlador. ¿Y lo hace con qué fin? Porque atendiendo la tarea individualmente, ya sea por vista, por controlador o por modelo, puedes ser más productivo, avanzar más y comprender mejor el funcionamiento de las cosas, si fuera, a diferencia, perdón, de ir completo con todo y en el proceso ir creando todo, lo cual sería mucho más tedioso. Ahora, ¿qué es la arquitectura de datos? Hace rato lo vimos en la introducción. ¿Qué nos quiere decir aquí la arquitectura de datos? ¿Cuál es su función principal para que vaya en el título de mi investigación? Bueno, la arquitectura de datos es la interrogación de modelos, políticas y reglas que rigen datos. ¿Qué datos serán recopilados? ¿Cómo serán almacenados? ¿Cómo serán ordenados? ¿Y cómo serán puestos en uso mediante determinada infraestructura tecnológica? Aquí lo dice, la arquitectura de datos intenta descubrir la estructura tanto física como lógica que tienen los datos dentro de un sistema, es decir, cómo se interrelacionan. La arquitectura de datos es eso, es buscar un funcionamiento correcto, un funcionamiento apropiado para los datos. Cómo se manejan dentro del sistema, cuál es la mejor forma de tratarlos dentro de un sistema. Eso es la arquitectura de datos, darle una prioridad a las cosas, claro, todo en orden, todo correcto, para que de esa manera los datos puedan fluir de una manera más adecuada. La arquitectura cliente-servidor, usualmente la gente suele dividirlo entre servidor y cliente, pero olvidan que hay una parte importante aquí, que es la red, el Internet. Pero más adelante vamos a mencionarlo un poco más a fondo. SQL, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje creado para administrar y recuperar información de los sistemas de gestión de las bases de datos. Y se divide en tres, que siguen siendo SQL, pero seccionado en tres formas distintas para su mejor comprensión. El lenguaje de definición de datos, el lenguaje de control de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El de definición de datos tiene tres palabras claves: create, alter y drop. Usualmente estas frases no las usamos seguido, pero no por eso son poco importantes. No, son muy importantes. El create se utiliza normalmente al iniciar una base de datos, al crear una base de datos, y el drop al borrar una base de datos. Esta tampoco es muy común verla en pequeños sistemas. Grant y revoke. Otorgar permisos a un usuario y quitar los permisos a un usuario es algo necesario de un administrador de la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos es el que todo el mundo usamos. El insert, el update, el delete y el select. Borrar, mostrar, insertar y actualizar. Las bases de datos relacionales es un tipo de base de datos basada en el modelo relacional, en el cual se interactúan entre ellas a través de claves. Claves, índices, primary key, llaves primarias y llaves foráneas, foreign key. MySQL. El software de MySQL es un sistema de gestión de base de datos, como lo dijimos al principio. Relacional, basado en el lenguaje SQL. El servidor MySQL, investigando, logré encontrar esta declaración que dice: está diseñado para entornos intensivos de la lectura de datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones web. O sea, para nuestro sistema es perfecto. No importa la cantidad de datos que se pidan para leer, lo va a llevar a cabo la tarea. El PHP es el lenguaje que nosotros decidimos usar. Es confiable y se lleva muy bien con MySQL. Tiene una buena conexión con MySQL. La normalización. ¿Qué es la normalización? Bueno, yo defino la normalización como crear más tablas dividiendo las que ya existen, pero sin repetir los datos. Y eso es, pero en palabras más técnicas. Dice: la normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos designando y aplicando una serie de reglas en relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación. Esto genera la creación de más tablas, como les mencioné, y establecer más relaciones entre esas tablas con el objetivo de minimizar la redundancia de los datos, reducir los problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Lo que les mencioné, crear más tablas sin repetir los datos, lo cual
evita la redundancia. La metodología, aquí explico los 4 pasos en los que trabajé y cuál fue mi experiencia en esa situación. El diseño de la base de datos, primero decidimos que fuera SQL, porque no SQL sería un poco más complicado, de acuerdo al conocimiento que teníamos en ese momento. Decidimos usar MySQL. Es más conocido, es más amigable, ya habíamos trabajado previamente con ellos, por lo tanto lo usamos y interactuamos con MySQL a través de PHPMyAdmin, el cual gestiona muy bien a través de una interfaz web toda la funcionalidad de MySQL. Todo esto fue gracias a WAMP Server. Aquí tenemos un diagrama de agendado en el cual nosotros creamos las citas de nuestro sistema. Cuando alguien quiere una cita, agenda una cita para el pastor, o el pastor agenda una cita con tal persona para tal fecha, con el capellán, perdón. Y esto es el diagrama que explica el funcionamiento. Y aquí está cuando tú inicias como usuario nuevo, siendo alumno, te va a obligar a contestar una encuesta. Y de acuerdo a lo que vayas contestando, se va a ir llenando estas tablas, porque estas tablas ya existen en la base de datos. Aquí está una representación gráfica. Aquí les muestro todas las tablas que ya existen. Por lo tanto, tú al ir contestando tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu religión, si eres bautizado, cuándo fuiste bautizado, dónde vas a la iglesia, se va a ir guardando a la base de datos. Y está aquí. Aquí ya están almacenados los datos cuando tú terminas de contestar la encuesta. Ahora, la normalización de la base de datos. La normalización es algo que les mencioné. Normalmente una base de datos que se crea sin saber acerca de esto está en una posición 0, pero para llegar a su primer nivel podemos eliminar los campos repetitivos de las tablas individuales, generar una tabla separada por cada campo de datos relacionados, identificar cada campo de datos relacionados con una primary key. Terminando el proceso de la primera forma normal, se procede con el segundo nivel. Crear tablas separadas por los campos que se aplican a varios registros. Relacionar las claves mediante un foreign key y eliminar aquellos campos que no dependen de la clave. Es el paso esencial para llegar a un tercer nivel en la forma 3 forma normal, perdón. Nuestra tabla está en la tercera forma normal. Varias empresas han comentado que la tercera forma normal es una de las formas más estables que se puede tener dentro de la normalización, porque si normalizas de más, existen muchas tablas y las consultas son más complicadas. Si normalizas de menos, existe redundancia y los datos pueden ser fallidos. Ahora, ¿qué es la redundancia? La redundancia es el almacenamiento de los mismos datos en diferentes campos. Se debe eliminar la redundancia porque puede ocasionar problemas. Incrementa el trabajo, desperdicia el almacenamiento, inconsistencia de datos. Y la arquitectura de 3 capas: presentación, aplicación y datos. La capa de aplicación son los controladores. La de datos es la base de datos, donde se almacenan los datos y donde se almacenan los servicios. La presentación es donde se encuentra el usuario, donde hace una conexión con la interfaz y de esa manera empieza a interactuar en esta arquitectura de 3 capas. Aquí tenemos los códigos de la conexión a base de datos cuando creamos, nuestro usuario para ingresar al sistema, cuando ya tenemos usuario y nos logueamos, cuando creamos una cita o la borramos o la actualizamos o queremos ver las citas que hay agendadas de nuestra facultad. Aquí se muestran los botones para agendar una cita que nosotros vamos a crear. Y aquí se muestran los datos de los alumnos que contestaron su encuesta. En conclusión, el proyecto fue complicado, pero fue satisfactorio. Sentimos que nos hizo falta tiempo para poder hacer más cosas, sin embargo, estamos muy contentos de lo que hemos logrado. Aún así, este programa no es del todo perfecto, puede mejorarse y es aquí donde queremos que las nuevas generaciones puedan involucrarse para mejorar el código, implementar más soluciones y de esta manera poder dar más resultados a los capellanes, porque sabemos que conforme vaya pasando el tiempo van a pedir más requerimientos. ¿Por qué? Porque así es, se necesita más
posibilidades de trabajar con los datos que nosotros tenemos recolectados de la base de datos el alcance es grande. Con esos datos podemos analizarlos y en el mismo sistema darle un análisis al capellán para que vea qué situación se está viviendo con los alumnos. Esas son las referencias de las citas que manejé dentro de la exposición. Todo lo que vieron aquí ha sido sacado de mi artículo, tanto las citas como todo textual ha sido traído de ahí para que explicara un poco acerca de mi investigación. Eso ha sido todo, profesor. Agradezco la oportunidad de poder presentar y que tengan buen día.